El único retrato que se conoce del faraón Jufu, quien mandó construir la Gran Pirámide, es esta estatuilla de marfil de tan solo 8 centímetros. Bueno, pues sucede que los sacerdotes egipcios le explicaron al griego Heródoto que este fue un malvado faraón que cometió todo género de arbitrariedades y crueldades. Aquel sacerdocio le contó al historiador que Jufu, o mejor conocido como Keops, ordenó cerrar los templos y prohibió a los egipcios rendir culto a los numerosos dioses, y que obligó a su pueblo a trabajar en su beneficio, y con tal de reunir fondos para la construcción de su monumento funerario, no dudó en prostituir a su propia hija. También le dijeron que los jeroglíficos que se veían escritos en las 4 caras de la pirámide representaban la cantidad de comida consumida por los obreros. Con esto último, podemos pensar que Heródoto escuchó mentiras y exageraciones hasta más no poder, y que por culpa de su ingenuidad, la humanidad ha venido creyendo en algo que no se atiene a la estricta verdad. ¿Pero por qué razón el clero egipcio hablaría pestes de este faraón? Bueno, pues escuchemos la otra versión, que nos dice que Keops fue un faraón excepcional que intentó una vez quitar al clero y a los militares su poder en beneficio de las clases menos privilegiadas. Deseoso de terminar con el lamentable estado de las cosas, el faraón Jufu no dudó en suprimir los diezmos que pagaba el pueblo a los templos y se reservó la facultad de nombrar a los sacerdotes y a los dignatarios de la corte. Quiso hacer una selección de los más aptos sin tomar en cuenta su procedencia y su nacimiento para que el país progresase. Eran medidas revolucionarias que no dejarían de enfurecer a los intocables sacerdotes favorecidos por la fortuna. Pero lo que más molestó a los sacerdotes es que Keops implantó el culto a un dios único llamado Num, que procedía del Alto Egipto en la frontera con Sudán. Agnum o Gnemu se le consideraba un alfarero divino que creó a los hombres de arcilla. Este creador de los hombres tenía el cuerpo de hombre y la cabeza de un carnero, tocado con una corona blanca o un disco solar. El carnero es la carne de Ra, y posteriormente se le asignaría el signo zodiacal de Aries. El comienzo. Originariamente podría ser un dios de los ríos, semejante a Hapi, dios del Nilo. Se le consideraba el primitivo abismo del agua. En algunos textos se habla de este antiguo dios como padre de los padres de los dioses, creador del cielo y de la tierra, del Duat y del agua y de las montañas. Por esta razón, el faraón Jufu cambió su nombre a Gnum Khufu, y la pirámide que mandó construir recibió el nombre de Akhet Khufu, es decir, el horizonte luminoso de Jufu. Nada pudieron hacer los sacerdotes de Menfis y de Heliópolis en contra del dios Num, mientras vivió el faraón Jufu, pero a su muerte intentaron cobrar venganza. No lo permitió su sucesor, que era Kefren, hijo de Khufu, aunque algunos decían que era su hermano. Tuvieron que esperar los aristócratas y los sacerdotes pacientemente a que subiera al trono Miserinos, hijo de Kefren, joven de carácter débil que permitiría al clero dar comienzo con las represalias. Una vez anulada la voluntad del joven monarca, se apresuraron a restablecer el culto a los dioses de antes y borraron de la lista de faraones a Jufu. Más aún, movidos por el odio que sentían por su persona y su obra, penetraron en la cámara donde yacía su cuerpo, se apoderaron de él y lo condujeron al exterior para quemarlo con saña. Siglos después de su muerte, el clero siguió destruyendo la memoria del faraón Jufu. Ahora comprendemos mejor por qué los sacerdotes le mintieron a Heródoto acerca de la historia del faraón Jufu. Y entonces la fuente oral en la que se basa la historia oficial puede que sea una mentira, pero las fuentes orales estaban respaldadas por las fuentes materiales de la arqueología, ya que dentro de la cámara del rey aparece inscrito un monograma de Jufu. Pero esto también es debatible por lo siguiente: en la entrada principal de la Gran Pirámide existe un texto grabado en jeroglíficos, a pesar de que fue un alemán quien escribió ese texto, que dice lo siguiente: al rey Federico Guillermo IV de Prusia, soberano del Alto y Bajo Egipto, hijo de Ra, dotado de vida eterna. Bueno, pues una de las pruebas de la arqueología que confirman que la Gran Pirámide fue construida por Keops o Jufu es porque dentro de la cámara del rey se encuentra inscrito el nombre de este faraón. Pero ¿qué tal que únicamente la mandó escribir así como lo hizo el alemán? Es posible que únicamente haya escrito su nombre porque ahí se inició, y eso abre la posibilidad de que las pirámides sean mucho más antiguas de lo que pensamos. Y me parece lógico que estas majestuosas edificaciones hayan despertado la imaginación del ser humano, generando leyendas para su construcción, como es el caso de Rodopis en la pirámide de Miserinos, o el relato malintencionado que le contaron los sacerdotes egipcios a Heródoto acerca de Keops. Y es que aquel que revelaba los secretos iniciáticos en el antiguo Egipto a gente que no estaba preparada era condenado a muerte. Y es apenas en la Edad Moderna que se están descifrando todos aquellos códigos y símbolos del pasado.